Análisis de la realidad nacional e internacional, debates, críticas y propuestas. A fondo y desde una perspectiva joven, de criterio, para hablar de política en serio. Martes y jueves a las 7 de la noche por Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM. De criterio, para hablar de política en serio. Hoy hablamos de política. ¿En serio? Sí, porque la política la... Criterio, para hablar de política en serio. Sigue agravándose la situación política y social en Venezuela. La oposición continúa en las calles con protestas mayoritariamente violentas. Hasta la fecha, más de 60 personas han sido asesinadas desde que arreciaron los enfrentamientos en las calles. Es evidente la ruptura dentro del chavismo, especialmente por la estrategia de respuesta a la crisis. Para la élite chavista parece ser una cuestión de principios. Está en juego el legado de Hugo Chávez y su propia supervivencia. Sin embargo, la oposición sigue subestimando la fuerza social que representa el chavismo y envalentonada sigue sin parar hacia su objetivo, el derrocamiento de Nicolás Maduro. Pase lo que pase, sigue estando en juego la vida de millones de venezolanos, pero también el futuro de la izquierda en América Latina, con una nueva ola de gobiernos conservadores y un contexto aún más complejo. Bienvenidos a De Criterio. Muy buenas noches a todos y a todas los que nos escuchan a esta hora por Radio Universidad 102.3 FM. Bienvenidos a De Criterio, hoy martes 13 de junio del 2017. Esta noche me acompaña Douglas Castro del equipo. Hola, saludos a todos los radioescuchas y especialmente a la gente que nos escucha en Facebook Live. Me acompaña también Darwin Sánchez del equipo de Criterio. Hola, buenas noches, amigo y amiga que nos escucha, quédese con nosotros. Y el invitado de esta noche, quien es Ricardo de León Borges, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanidades del American College, con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Centroamericana. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y les invitamos a que se queden en esta sintonía de Radio Universidad para que discutamos acerca del tema que ya anunciamos, que tiene que ver con dos cuestiones importantes: la situación que está pasando en Venezuela y como siempre, las implicaciones que eso tiene para América Latina y su futuro. Pero antes les invitamos a que arrojemos elementos a la mesa en el segmento Desenfoque. Desenfoque. Opositores venezolanos chocaron el lunes con seguidores del gobierno a las afueras de la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Los opositores pretendían adherirse a un recurso que la fiscal general, Luisa Ortega, presentó la semana pasada contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Pero el tribunal rechazó la iniciativa, argumentando que se acumularon pretensiones de nulidad emanadas de distintos órganos del poder público cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones distintas. No quieren que el pueblo se manifieste en contra de la constituyente, no quieren que se vea el número, la cantidad de gente que está en contra de él. A donde ellos han llegado han hecho lo que se hace en Chacao, producen sus propios muertos y producen el caos. Ortega, confesa chavista, pidió la anulación del llamado a la constituyente por considerar que perjudica los derechos humanos y la democracia. Líderes opositores consideran fraudulenta la iniciativa de Maduro para reformar la Constitución, ya que aseguran debió consultarse en referendo. Venezuela suma ya 66 muertos desde el 1 de abril durante las protestas opositoras que exigen la salida de Maduro y que casi siempre terminan en choques violentos. De Criterio, para hablar de política en serio. Desenfoque. Bueno, ahí teníamos el segmento de Desenfoque en esta primera parte sobre el contexto actual de lo que está ocurriendo en Venezuela. La noticia última que fue el recurso que presentó la fiscal general de la República, Luisa Ortega, en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que está promoviendo el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, pues los invito a que en esta primera parte hagamos una especie de diagnóstico de la situación. En primer lugar, tal vez empezando con qué ha logrado la oposición en Venezuela hasta la fecha,
¿Cuáles son sus principales victorias, por así decirlo? ¿Ha funcionado su estrategia o no? Bueno, yo sí creo que ha funcionado su estrategia en el sentido de que cada vez más la ruptura dentro del chavismo es más claro, y más allá de la ruptura entre el chavismo como élite partidaria, política, también que se ha quebrado el vínculo entre el chavismo y gran parte de los sectores populares, porque cada vez más hay un desencantamiento de estos mismos, lo que no ha podido capitalizar la oposición en cierto sentido, porque cuando uno revisa las encuestas va a notar que la mayoría de las personas que han abandonado el chavismo lo que han hecho es rechazar casi todo el sistema político, que eso es peligroso. En otro sentido también yo creo que a nivel de la política exterior han quebrado al país, a la denominada Revolución Bolivariana, en el sentido de que hace 10 años, 8 años uno miraba mucha fuerza en la política exterior del gobierno venezolano, lo cual no necesariamente tiene que ver con la extrema fuerza que tiene la oposición, sino también pues con un detalle que es de suma importancia en esta crisis, que es la caída de los precios del petróleo. Pero yo sí te diría de que realmente la oposición tiene contra las cuerdas al gobierno actualmente. Sí, en la misma línea de Douglas, pero yo quisiera añadir algunos elementos. Del primero que me gustaría hablar es que el diálogo parece que, como ellos mismos lo han dicho, ha acabado. No hay espacio para el diálogo, no quieren el diálogo. Entonces lo que pudieron resolver en el diálogo con el gobierno, lo trasladaron a la calle. Y esto me gustaría hacer énfasis en la protesta y la lucha en las calles, ¿no? Porque esto ha sido como una línea que ha utilizado la izquierda, generalmente la lucha popular, el conquistar la calle, la reivindicación de los derechos, porque se le reconozca. Y me parece a mí que uno de los logros también de este movimiento antichavista, si podemos verlo así, es que ha tomado o le ha arrebatado algunas estrategias de lucha a la izquierda y las ha utilizado ahora a su favor para posicionarse en frente del gobierno de Maduro, pues en este caso. Y lo otro que quisiera añadir con relación a esta lucha popular es precisamente que todo eso que se ha venido acumulando, toda esa experiencia en Latinoamérica de las luchas populares, pareciera que se comienza a arrebatar por los grupos de derecha y lo comienzan a utilizar como estrategia igualmente de lucha, porque aparentemente para ellos, supongo que aparentemente les ha parecido un poco bastante beneficioso también. Ricardo. Creo que la oposición ha logrado mucho. Desde diciembre de 2015 que le arrebató el poder legislativo al chavismo, desde ese momento para acá ha tomado una fuerza bastante grande. Lo hemos visto ya en estos más de 60 días que llevan las protestas diarias, miles de gente en las calles, como decían ustedes. La oposición le ha quitado al gobierno de Maduro esa pretensión de adueñarse de las calles. Las calles no son de ningún partido, son del pueblo, y si el pueblo decide tomarlo, sea oposición o sea gobierno, bien por ellos, porque no se puede seguir permitiendo un estado donde no hay democracia, donde la libertad está coartada, donde los derechos humanos no existen, hay tortura, hay asesinatos a diario, ya más de 60 personas han muerto, incluso jóvenes a manos de policía y de miembros del ejército, de la Guardia Bolivariana. Incluso el ministro de Defensa y el jefe del ejército ha dicho ya de que no pueden seguir permitiendo que las fuerzas militares hagan este tipo de asesinato, de maltrato al propio pueblo venezolano. Pero además de eso, los órganos paramilitares que Maduro ha mandado a las calles demuestran el miedo que tiene. El gobierno de Maduro cada vez es más inestable. La fiscal general lo ha mostrado, ahora jurada enemiga del chavismo, cuando es una aliada natural de los chavistas. Y considero que más allá de que tal vez no ha logrado lo que quiere la oposición, porque tiene una falta de estrategia clara, pero además de eso hay divisiones dentro de la oposición. Media vez llegan al poder, a la Asamblea Legislativa, no es un solo partido político, son varios. Entonces estos partidos políticos quieren agarrar agua para su pozo y eso debilita la posibilidad de una oposición que tenga una política clara. No es solo arrebatarle el poder a Nicolás Maduro, es devolverle al pueblo venezolano lo que este gobierno y el anterior de Hugo Chávez le han quitado. Es interesante también, lo que han puesto sobre la mesa, pero es importante tocar el tema de cuál es la clave para que el chavismo, en este caso, se haya mantenido todavía en el poder a pesar del desabastecimiento, a pesar de las protestas, a pesar de la crisis generalizada en el país. Sin embargo, todavía hay una
parte importante del Estado que sigue funcionando, etcétera, a pesar de la crisis de poderes que existe, pero es innegable, y un poco lo comentaba en el monólogo, la fuerza social que todavía mantiene el chavismo y que precisamente es la que poco a poco se ha ido desgastando, pero se mantiene, y es algo que pareciera que la oposición no termina de reconocer y quiere terminar avasallándolo, ¿no? Porque al final eso significaría una guerra civil. Es decir, si terminas intentando completamente avasallar todas las fuerzas sociales que implican el chavismo hasta el momento, ¿qué implicaciones eso tendría? ¿Cuáles son las claves para vos, Douglas, de la fortaleza todavía que tiene el chavismo para mantenerse? Más allá del ejército, la policía, las fuerzas coercitivas del Estado. Bueno, yo sí quiero destacar al ejército y la policía, porque Mao decía pues de que el poder en última instancia descansa sobre la boca de los fusiles, y un régimen, y utilizo la palabra régimen de forma descriptiva, no de forma peyorativa, porque régimen son todos, pues, que se sustenta en base a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, tiene mucho esa lógica, pues tener hegemonía política a través de el dominio de las Fuerzas Armadas. Pero además de eso, yo creo que también en Venezuela está en un impasse. Podríamos decir que hay una especie de impasse porque efectivamente la oposición le cuesta captar a ese sector que te digo, pues el chavismo efectivamente está reducido en su mínima expresión hoy en día. Es decir, pasar de un 60, 70 a hoy que anda entre un 15, un 25, eso te demuestra una decadencia brutal. Pero el problema es que a sectores que tradicionalmente han simpatizado con el chavismo nadie los está captando. ¿Por qué no los está captando? Porque no hay un horizonte en el que la gente se imagine que va a estar mejor. Ya, es decir, piensan de que ahorita están en una crisis, de que va a venir otro nuevo gobierno que puede ser de la oposición, pero que van a estar en las mismas, en las malas. Entonces, esa exclusión social, económica de la que esta gente está, no está siendo realmente... sus demandas no están siendo reivindicadas por ningún actor político ahorita. Entonces, para mí, esa es una de las grandes claves también, de que nadie ha politizado a este sector, al tradicionalmente excluido, y solo con protestas de gente de clase media que solo reclama por derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, no van a derrocar al gobierno. Realmente, la oposición, si quisiera hacer eso, necesita incorporar las demandas de los tradicionalmente excluidos en Venezuela, y eso no se ve por el momento. Sí, yo añadiría dos claves importantes. Lo primero, me parece que el chavismo todavía tiene una base social que le sirve de plataforma para mantenerse, aunque sea con un pie. Y lo segundo que me parece a mí es que el chavismo tiene una ideología, podríamos decirlo, más o menos conocida, pues. Y esa ideología le permite mantener una hegemonía con las personas que logra coaccionar. ¿Por qué? Porque ellos... su propuesta sigue siendo vigente, es decir, en el sentido de pensamiento político, su pensamiento está ahí. O sea, tienen sujetos que son activistas políticos, que son base fuerte, y hay una ideología de alguna manera que todavía persiste y se mantiene. Esos serían como los dos elementos políticos clave para mí. Y si quiero añadir uno más, que ya sería de forma peyorativa, porque no encontré otra palabra, hay un poco de una actitud testaruda, pues, porque al final estás en una situación venezolana muy difícil, que ya prácticamente la solución no sería mantenerse como siempre en una resistencia por resistir. Hay una de las cosas también que son las que más se han manifestado en los medios de comunicación y tienen que ver con la violencia generalizada que está ocurriendo, con la cantidad de muertos que cada día crecen más, y con la visión de que el país efectivamente está en un caos. Hay protestas todos los días, enfrentamientos, muertos. Más allá de que si son culpables la policía y los guardias nacionales o la gente de la oposición, quisiera leer un par de diapositivas del último monitor país que hizo la encuestadora venezolana Interlace sobre la situación en Venezuela. Ya podremos discutir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que se está manifestando. Es una cobertura de 1580 entrevistas que se hicieron, y le preguntan a la gente que si está de acuerdo o en desacuerdo con las manifestaciones violentas y las guarimbas como instrumento de protesta. El 81% está en desacuerdo. ¿Usted considera que los principales responsables y promotores de las manifestaciones violentas deberían ir presos? El 74% piensa que sí. Ahora, interesante también que pensando en la situación actual le preguntan a las personas, ¿usted dirá que con frecuencia siente rabia o furia por no poder cambiar las cosas, o más bien diría que está calmado y paciente?
esperando que la situación mejore. El 64% dice calmado y paciente y 35% rabia o furia. Y la última diapositiva está relacionada con que si usted está de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que la Asamblea Nacional Constituyente puede promover el diálogo entre todos los sectores del país. El 54% está de acuerdo y el 44% en desacuerdo. Obviamente, la gente nunca va a estar de acuerdo con que haya manifestaciones violentas, con que haya caos en las calles, pero sí hay que hacer una diferencia, pienso yo, entre las manifestaciones que se han dado pacíficamente y las que se han dado de manera violenta y con clara intención de destruir y crear un caos. Y la otra que quisiera que comentáramos es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, porque en la pregunta está inserto el tema del diálogo, que si ese diálogo, que si la Asamblea Constituyente promovería un diálogo en el país. Bueno, solo un punto. O es una salida. Es que el problema de la pregunta es que dice, ¿usted cree que la Asamblea Constituyente va a promover un diálogo? La mayoría de la gente puede decir que sí, pero cuando hacen la pregunta de ¿usted está de acuerdo con que se haga una Asamblea Constituyente o que la Asamblea Constituyente es la solución a la problemática? Todas las encuestas andan arriba del 60, 70, 80% en contra. Ahí ese tal vez sería mi acotación a ese dato. O con la forma en la que se está planteando. Claro, porque mucha de la gente considera que la Constituyente le está metiendo más leña al fuego, le están tirando gasolina a un incendio en ese caso. Claro, es que la Asamblea Nacional Constituyente está llamada para derribar a la actual Asamblea Nacional, que como les decía, en 2015 le quitó el poder al chavismo. Y es el principal escollo de Nicolás Maduro para tener cooptado a todo el Estado. Poder legislativo, judicial y electoral. Ya aquí se le fue un poder que es el legislativo y que no ha podido quitarle las facilidades que tiene una asamblea, ¿no? Acuérdense que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano le quitó inconstitucionalmente todas las leyes que protegen a la Asamblea Nacional, más de 14 funciones que están en la Constitución bolivariana hecha por Hugo Chávez, para quitarle ese poder que ha tenido la Asamblea Nacional hasta hoy, la oposición en Venezuela, de hacer un contrapeso a la política de Nicolás Maduro. Más allá de que la Asamblea Nacional Constituyente va a estar conformada por gente del chavismo, no es gente de toda Venezuela. Entonces ya desde ahí la libertad está cortada. Cualquier persona que piense diferente al chavismo no va a tener opción. Entonces no va a llamar a un diálogo. El diálogo va a estar dado siempre y cuando el gobierno de Maduro acepte todos estos errores que ha cometido políticamente. Pero además económicamente están muy mal. Acuérdense ustedes de que la economía venezolana es monoproductora, Chávez así lo hizo, solo se dedican al petróleo. Cuando bajan los precios del petróleo está la grave situación económica actual, no hay medicinas, no hay alimentos. La inflación 140% es la más alta en todo el mundo. El costo de la vida cada día crece más. Entonces, más allá de que si hay represión, más allá de que el diálogo, creo que la oposición debe centrarse en estas cuestiones económicas, en cómo recuperar un poco el sistema económico venezolano para darle a los más desposeídos y a la clase media, que no sé si existe la clase media en Venezuela actualmente, cubrir las necesidades que tienen hasta el día de hoy. Ahora, un tema fundamental también ha sido el papel de la OEA en este sentido, y también relacionado con el caso de Nicaragua, porque son dos escenarios distintos e interesantes, con objetivos completamente distintos y con resultados distintos además. Así que, ¿qué opinión tienen respecto al papel de la OEA? Porque pareciera que no, tal como la oposición apostaba que la OEA interviniera de una manera mucho más fuerte en Venezuela, no ocurrió al final. Es decir, a pesar de que la correlación de fuerzas en América Latina ahora está en contra del chavismo, en contra de los gobiernos del ALBA, sin embargo está dividida la OEA en ese sentido, y bueno, Venezuela anunció que se va a retirar de la OEA, y al final pareciera que la estrategia entonces desde la OEA, que sabemos al final que responde también a la política exterior norteamericana en América Latina de una buena parte, no está funcionando, ¿o sí? Bueno, para mí lo paradójico, si lo ves en términos históricos siempre, es que hace 5 o 6 años el chavismo había decretado que la OEA estaba muerta, decía, deslegitimándola, que era el Ministerio de Colonias de Estados Unidos y que el CELAC iba a estar supuesto a sustituirlo.
hoy en día realmente vemos que la OEA se volvió a convertir como en el principal púlpito donde se discute la política latinoamericana. En el caso del papel de la OEA en esta crisis, yo sí creo que no ha contribuido, porque realmente si se quisieron poner como un mediador, el chavismo lo considera realmente un actor que está totalmente a favor de la oposición. Y creo que en ese sentido la OEA ha tenido un papel no exitoso. Yo no te diría en este sentido por ponerle un juicio calificativo, sino no ha tenido éxito, que es creo que más o menos lo contrario que se busca en Nicaragua. La OEA en Nicaragua ha tratado, es un poco más tímida, pero bajo la lógica de no fallar, porque también la OEA no le conviene intervenir en un país y no poner ninguna solución en ese caso. Sí, yo quisiera añadir con relación a la OEA es que precisamente con esto de lo que, o sea, hay como un resurgir del neoliberalismo en América Latina y la caída de algunos gobiernos progresistas o de izquierda. Entonces, eso le ha permitido a la OEA convertirse nuevamente como un actor muy importante para establecer un diálogo, como dijo Douglas. Pero el problema es que en Venezuela la OEA está presentado como el enemigo, el peligro. Es decir, no vas a negociar o no le vas a dar mucho espacio al enemigo porque representa de alguna manera los intereses los intereses de Estados Unidos. De hecho, en uno de los programas de televisión del gobierno de Venezuela, ya han dicho que, por ejemplo, lo que intenta de alguna manera la OEA es seguir el mismo proyecto, el proyecto Cóndor, ya lo habían planteado, ¿no? Que es como un aliado de esa estrategia antigua y que se vuelve a retomar. Entonces, bajo esa lógica de desacreditación se ha trabajado en Venezuela también, y al final la OEA sigue siendo como un recurso, pero como para las clases de derecha o los que están haciendo las protestas en este momento, que al final a mí me parece que la OEA en ese aspecto sigue siendo un poco tímida todavía, aunque ha sido bastante enérgico el secretario al pronunciarse, ¿no? Bueno, enseguida seguimos discutiendo, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en De Criterio. Estar informado es clave para construir un criterio sólido. Información objetiva y oportuna con su noticiero Al Día. De lunes a viernes en sus 2 ediciones. 6 de la mañana y 1 de la tarde. Noticiero Al Día. 102.3 en la noticia. Solo por Radio Universidad. Yo marco el 2278-4743. 2278-6747. Bueno, aquí estamos de regreso en De Criterio. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad 102.3 FM. Seguimos un poco la discusión. Habíamos quedado el tema del papel de la OEA, si había sido un papel beligerante, si había logrado su objetivo o no. Y tiene la palabra, Ricardo. Creo yo que en este caso el secretario Almagro, más que todo, más allá de la OEA, ha tenido un papel beligerante en Venezuela, al igual que lo quiere tener acá en Nicaragua. Pues, o sea, el secretario ha hecho un papel bastante importante en el diálogo acá en Nicaragua. En Venezuela no se pudo, pero en mayo del 2016, de este año, perdón, el secretario Almagro presentó un informe sobre Venezuela, en mayo de 2017, donde decía 7 conclusiones básicas para retomar el diálogo perdido, el diálogo por medio con el Vaticano, con expresidentes, con la UNASUR. De hecho, lo acaba de volver a solicitar el gobierno de Venezuela con el Vaticano. Sí, lo acaba de solicitar porque ya vio que el gobierno, pues Maduro, vio que todo se le salió de las manos y necesita volver a sentarse a dialogar. Dialogar nunca es malo, menos negociar, ahí no vas a perder, más bien mostrás de que estás abierto a soluciones posibles que tal vez vos como presidente o como gobierno no ves, pero los actores externos sí lo pueden ver. Y entonces en este informe Almagro da esta recomendación donde decía que primero hay que devolver el Estado de Derecho. Segundo, la libertad de muchos de los presos políticos que están presos porque simplemente difieren de las ideas de Maduro. Tercero, que lo económico tiene que ser diversificado, algo que es muy difícil porque Chávez lo volvió monoproductor.
También que la seguridad, ustedes no sé si saben, pero Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo entero. Después, claro, de Tegucigalpa y de San Pedro Sula y de San Salvador. Increíblemente, ¿no? En América Latina, que no estamos en guerras, donde hay más inseguridad, donde hay más homicidios al día. Y también hablaba de una tipo CICIG, como la que existe en Guatemala, para ver todos los actos de corrupción, porque no es posible que un país millonario en petróleo sea tan pobre. Estados Unidos es uno de los principales importadores de crudo venezolano, es el tercero, y le paga a diario 32,2 millones de dólares a Venezuela. Diario. ¿Dónde está toda esa plata? Todo lo que le paga a China. China ahora le cortó a Venezuela los préstamos porque Venezuela le debe millones de dólares a los chinos. Entonces, ¿dónde está toda esa plata del petróleo? La corrupción es alta. Entonces, la OEA, yo creo que sí, el secretario general Maduro ha jugado un papel bastante preponderante. Lamentablemente, dentro de la Asamblea General, el Consejo Permanente y en la última reunión de cancilleres no se llegó a un acuerdo, porque obviamente hay muchas naciones, las pertenecientes al ALBA, como vos decías, y las pertenecientes a Petrocaribe, que la mayoría son las islas del Caribe. Correcto. Sí, de hecho, una de las cuestiones también fundamentales para entender la crisis en Venezuela es el contexto internacional, porque es lo que lo ha afectado quizá económicamente más fuerte. En el caso de la caída de los precios del petróleo. También es importante decir que Venezuela históricamente ha sido un país rentista. Más bien durante los años de Chávez y hasta la fecha no se logró diversificar la economía, y ese fue uno de los graves errores por los cuales después, con esta caída importante de los precios del petróleo, fue que el país se quedó por debajo de lo que necesita mínimamente para tener una renta petrolera positiva. Y por otro lado, en el contexto internacional, también con la caída de los commodities, etcétera. Entonces, un poco para ya entrar en materia de qué es lo que realmente está proponiendo la oposición en Venezuela, porque al final lo que se habla es, hay que sacar al gobierno de Nicolás Maduro, pero nadie habla de cómo van a resolver la crisis. Ok, porque al final, mañana el gobierno de Maduro entregue el poder, etcétera, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el proyecto que tiene la oposición para resolver esta crisis? Sí, comenzando con que, como decía Ricardo, la oposición ni siquiera es un ente unido, sino que son trozos de distintos partidos que eran minoritarios, que fueron mayoritarios en algún momento en Venezuela, que después volvieron a ser minoritarios y que luego se juntaron en esta mesa de la unidad. Hablando de proyectos, hay que recordar que una de las cosas más disciplinadoras que puede existir en cualquier país del mundo es una crisis económica, es decir, una inflación de ese calibre hace que la gente lo vea como una preocupación que tiene que solucionarse sí o sí. Es por eso que las denominadas políticas de ajuste estructural, reducir inflación, estabilidad macroeconómica, a pesar de que hoy en día las criticamos con mucha beligerancia, en su determinado momento no tuvieron demasiada resistencia, porque precisamente antes de aplicarse la gente las miraba como el principal problema. Yo creo que el proyecto de la oposición en esa línea se sabe, pues es realmente hacer un ajuste. El gobierno de Venezuela tiene razón cuando dice, si nos vamos lo que viene es neoliberalismo, ajuste estructural, es cierto, pues. Pero efectivamente, porque en Venezuela necesita ajustarse. El problema es cómo se llega a ese ajuste. No sería justo que fuera un ajuste como el que vivieron los países latinoamericanos en los años 90, 80, donde todo el ajuste lo pagó prácticamente la clase trabajadora. Debería ser un ajuste en el que todos los sectores de la sociedad dialogan y realmente se llegue a un consenso, quiénes van a ganar, cuánto van a ganar, quiénes van a perder, cuánto van a perder. Porque efectivamente en Venezuela tienen que ceder mucha gente, es decir, nadie va a salir de esa crisis no cediendo nada. Ese es un punto. El segundo con respecto a eso es que precisamente en Venezuela ahorita no hay hegemonía de nadie prácticamente. El gobierno tiene una hegemonía en las instituciones, la oposición tiene una hegemonía es decir, en términos de mediáticos a nivel internacional, en ciertos sectores sociales. Venezuela ahorita es un país fragmentado, que lo que se mira es precisamente en el horizonte, es como vos decías al inicio, prácticamente un escenario de preguerra civil, por decirlo así. Sí, yo quisiera añadir con respecto a lo que Douglas está comentando, algo que me parece importante. En primer lugar, me parece que la oposición obviamente apuesta a derrocar a Maduro. Ok, de lo que debemos de estar claro es que el derrocamiento de Maduro no significa de manera automática la transformación completa de Venezuela y la salida de la crisis.
porque pareciera que así se pinta, pues, en los medios de comunicación. Derroquemos a Maduro, hagamos el ajuste estructural si se va a hacer y la situación está resuelta. Es más, ellos lo que van a heredar es un gran problema que tienen que comenzarlo a trabajar. El siguiente resultado de ese ajuste estructural, aquellos derechos conquistados de los pueblos de la clase popular, que son los más sacrificados, por supuesto, se irían, por supuesto que se irían por el cauce, todos estos derechos conquistados, porque al hacer el ajuste estructural, obviamente no estaría contemplada la clase más pobre, que es la que sufriría más. Y finalmente, con relación a esto, creo que la apuesta de la derecha también, o de los opositores, es precisamente lograr esa conexión entre el apoyo internacional, porque es de ahí donde creo que ellos también tienen una gran fuerza. El apoyo internacional que ellos logran mediante los medios de comunicación o del norte, que les permite lograr ciertos financiamientos, eso también les permite poder seguir en la lucha. Pues entonces, ese es otro tema que quería poner sobre la mesa y es relacionado a la estrategia de la oposición en Venezuela. No es una estrategia que corresponda necesariamente o exclusivamente al contexto venezolano. Es parte de una estrategia regional de los partidos, por ejemplo, de derecha en América Latina, que están teniendo una estrategia común contra cierto gobierno, o realmente no, o realmente corresponde a un determinado contexto como el que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Yo creo que, el proyecto de la oposición tiene que ser ese, ¿no? Lograr el poder, pero la situación es incierta, sobre todo lo económico. Ya vimos, hay datos espeluznantes de la actual economía venezolana y que no van a poder ser curados por la oposición de un día para otro. Obviamente tiene que tener algún tipo de ajuste estructural, como sea, tiene que intervenir el Banco Mundial, el Fondo Monetario, no sé, y obviamente son medidas duras, pero actualmente el pueblo venezolano está pasando una situación muy dura. Y fíjense qué paradoja, ¿no? Porque Chávez y Maduro llegan al poder con un proyecto de la izquierda regional hemisférica, buscando cómo mejorar el acceso de los más pobres, que son la mayoría en Latinoamérica, a los servicios básicos, a la salud, a la educación, a la alimentación, y actualmente se le está negando. El mismo proyecto que empezó para buscar eso se lo está negando, no se quieren ir del poder. Cada día que pasa, cada mes que pasa, esta situación se vuelve peor, y entonces cuando se llegue a ir Maduro, si es que se llega a ir, la situación va a ser totalmente insostenible. Sí. Y entonces, más allá de que la oposición o que hayan fuerzas externas, la culpa es de Maduro, o sea, es del proyecto de izquierda hemisférico que lamentablemente, y cito un ejemplo, cuando cayó la dictadura de Pinochet, Chile no vio ese trauma a como lo vivimos, por ejemplo, en Nicaragua después del 89, después del 90, cuando viene el Fondo Monetario con los ESAF, con los proyectos estos de ajuste económico. ¿Por qué? Porque aunque fuera dictador, Pinochet hizo un buen trabajo económico. Acá en Nicaragua y ahí en Venezuela no hubo un buen proyecto económico. Entonces, el trauma de pasar de un gobierno de izquierda, de un régimen totalitario, y si yo lo ocupo como un régimen totalitario, hacia, sea derecha, sea centro, sea lo que sea, es traumático para todos. Y esto lamentablemente, si bien es cierto, van a perder los avances sociales, como vos decías, no es culpa de los que vengan después, es culpa del actual gobierno, que ha hecho una pésima gestión económica y de desarrollo. Porque fíjense que, leyendo los informes de la CEPAL, la pobreza no ha disminuido tanto en Venezuela. Todavía sigue habiendo un 42% de pobreza. Cuando Chávez entró en el poder hace más de años, la pobreza era del 58%. Rebajó un poco. Y hoy en día, de aquí a unos 5 años, esa pobreza va a volver a subir. Entonces, más allá de que los ajustes estructurales y que la oposición venga al poder, no lo va a curar, porque esto ya está incoado ahí y van a pasar muchos años para que los pobres venezolanos puedan volver a ver la luz. La vinculación de oposición con fuerza. Obviamente, ningún partido político al interno puede movilizar gente, ni puede hacer un cambio de régimen en una nación. Todo cambio de régimen viene impulsado por fuera. Venezuela, a través del ALBA, a través de Petrocaribe, impulsó en su momento muchos gobiernos de izquierda. Y no eran partidos políticos con fuerza, pero Venezuela le soltó plata, Chávez le soltó plata. Igual ahora la oposición tiene que recurrir a esto para poder votar a Maduro.
En un caso, pues para historizar el problema venezolano, hay un autor famoso que se llama Fernando Coronil, tiene un texto que se llama El Estado Mágico en Venezuela, que para nosotros, que no somos país rentista, nos cuenta entender un país donde el Estado tiene un bien como el petróleo, donde todo el mundo siente que tiene derechos, nadie siente que tiene obligaciones. Hay una idea de lo que le pide el ciudadano venezolano al Estado no es lo que le pide el nicaragüense. Acuérdate que el nicaragüense se conforma con muy poco, el ciudadano venezolano se conforma con mucho, porque esa es la lógica. Pero lo recurrente de Venezuela es que cada 20, cada 15, cada 10 años siempre hay una crisis. Es decir, vos te vas a la historia venezolana, cuando cayó Pérez Jiménez, los precios de petróleo estaban por el suelo. El Caracazo en el 89 es precio de petróleo por el suelo. Chávez llega en el 98, estaba a $7 el barril. Es decir, hay un momento de crisis. Entonces, Venezuela... Para mí el problema de la revolución bolivariana es que la revolución bolivariana, si bien es cierto, se preocupó por la redistribución en un inicio, no se preocupó precisamente por abandonar el Estado rentista. Claro, no voy a decir, un país en 10 años va a retroceder lo que hicieron sus antecesores en casi 80, 90 años. Pero precisamente, y ahí es donde tiene otro error el gobierno, porque el gobierno dice, nosotros vamos a defender todas las reivindicaciones que dimos, pero el problema es que esas reivindicaciones la gente ya las perdió con la actual crisis. Es decir, ¿a qué me refiero? Que Barrio Adentro, Misión Robinson, todas las misiones, que fueron misiones que la CEPAL, la FAO, las impulsó a nivel internacional como ejemplos de políticas públicas a todos los países. El problema es que eso, la inflación los licuó en 3 años. Entonces, ahí donde ese equilibrio que tiene que haber entre la cuestión ideológica política, también con una cuestión más técnica, porque si vos solo sos tecnócrata, te pasa factura. El ejemplo de Nicaragua con Bolaños, es decir, Bolaños redujo el gasto público antes de elecciones, le pasaron factura. Vienen estos y solo creen que con cuestión ideológica política vas a sostenerte, pero la economía te pasa factura, entonces siempre tenés que tener varios frentes. Sí. Una diversificación. Alguien comenta en el Facebook Live que si será que Venezuela es un reflejo de lo que puede pasar en Nicaragua. Yo creo que es importante tomar como ejemplo políticamente, ¿no?, lo que está sucediendo en Venezuela. Sin embargo, como lo acaba de decir Douglas, todo el contexto venezolano es muy distinto a lo que tenemos en Nicaragua, aunque se parezcan mucho las crisis recurrentes que tienen nuestros países en América Latina, los ajustes que se hacen también recurrentes para solventar esas crisis. Creo que es parte de la historia común de América Latina, que es una de las cuestiones que puede atar el destino de Venezuela con el de Nicaragua. Pero yo creo que, al menos desde mi punto de vista, tal vez las lecciones más importantes tienen que ver desde el punto de vista de lo político puro, de cómo el movimiento chavista o la fuerza social del chavismo se ha ido diluyendo por cuestiones muy concretas y muy pragmáticas que la gente ha ido percibiendo en estos años, y cómo, a pesar de que en 10 años hayas construido grandes reivindicaciones sociales, como decía Douglas, para que al final tu mala gestión de la crisis haya terminado por empezar a hacer retroceder todas estas grandes reivindicaciones. Sin embargo, yo creo que también una de las cuestiones que creo que también tenemos en común es el interés geopolítico que en distintos momentos históricos hemos tenido. En el caso de Nicaragua, en los años 80, fue un punto central geopolítico en América Latina de la Guerra Fría, y en el caso de Venezuela, históricamente siempre lo ha sido, y aún más porque es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y recordemos también que Hugo Chávez, a los 3 años de estar en el poder, le dieron un golpe de Estado, con implicaciones del gobierno norteamericano. Y es decir, al menos en el caso de Venezuela, siempre ha sido un punto de disputa del poder de la política exterior norteamericana. Sin embargo, sí es cierto que hay que hacer una salvedad y tratar de hacer un equilibrio de causas de lo que está pasando, porque hay causas externas innegables, hay causas internas, como las que decía Douglas, de gestión de las políticas públicas, de la economía, innegables, y también hay unas causas innegables que son la postura radical y reaccionaria que siempre han tenido los grandes poderes fácticos venezolanos. ¿Sí, Darwin? Sí, lo que pasa es que es muy interesante la pregunta del amigo o la amiga que nos acaba de mandar el mensaje, porque efectivamente son dos realidades completamente diferentes, con algunas cosas en común,
recordemos que, por ejemplo, nuestra oposición nicaragüense es light, pues, digamos, definitivamente. Y la oposición venezolana es una oposición feroz. Es decir, es una oposición que está dispuesta a arrebatarle calle, a arrebatarle espacio, está dispuesta a apostarlo todo. Y la oposición nicaragüense es cobarde, no está dispuesta a apostar mucho. Eso es en primer lugar. Nuestra economía también no depende del petróleo, nuestra economía depende del sector agrícola, ganadero, pero tenemos otros factores como el turismo. Entonces esa relación Estado, empresa privada, son cosas que son completamente diferentes, pues, en cuestiones económicas y de economía política con relación a Venezuela. Entonces no creo yo que el destino de Nicaragua sea el mismo, aunque a algunos les gustara, ¿verdad?, que fuera como el de Venezuela. Bueno, si habláramos de política comparada acá, uno de los principales figuras que denota que no tenemos la misma situación y que muy difícilmente Nicaragua quedará como Venezuela es el diálogo con la OEA. En Venezuela no hubo nada, acá en Nicaragua está progresando el diálogo. Acá en Nicaragua la estabilidad macroeconómica es buenísima. Cada año tenemos más inversiones, cada año la población a lo interno da un mejor voto, una mejor percepción de la situación. Tenemos la mejor seguridad a nivel centroamericana, que eso ha traído mucho más el turismo. O sea, hay muchas diferencias. La gestión económica acá, obviamente, eso es el principal, y la seguridad, creo yo. Pero además, Douglas decía de que Venezuela ha sido algo cíclico, ¿no? El precio del petróleo baja y hay situaciones peligrosas. Acá no. Desde el 90 que pasamos por este periodo de ajuste estructural, lo logramos superar y la economía ha estado más o menos estable. No es una buena economía, obviamente, nos hace falta mucho. Tendríamos que crecer al 8 o 9% anual para estabilizarnos económicamente, pero tampoco significa que tengamos muchos bajones. La lucha contra la pobreza ha sido una de las banderas de todos los gobiernos. La atracción de inversiones es otra, la atracción de la cooperación. Entonces, es muy difícil que Nicaragua termine así. El gran problema, creo yo, y con esto termino, es que la cooperación venezolana baja desde el 2014 acá en Nicaragua. Ya uno de los programas emblemas del gobierno de Nicaragua ahora es cobrado, porque ya no existe esa cooperación. Si viene la NICAAC, nos afecta mucho más. El 63% de los préstamos los perderíamos, que son de infraestructura sobre todo, y con la infraestructura se perderían las inversiones, y con las inversiones se perderían miles de puestos de trabajo, y con eso vendría un caos social. Sin embargo, algunos dicen que es manejable. Ya te doy la palabra, Douglas, tenemos que ir a una pequeña pausa, enseguida regresamos. Una sociedad en democracia debe garantizar a su ciudadanía libre acceso a la información, derecho a la libertad de expresión. Desde los medios de comunicación de la Compañía de Jesús, promovemos el respeto a estos derechos esenciales a la dignidad humana. Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús, SECAM. Comunicar para cambiar. Estar informado es clave para construir un criterio sólido. Información objetiva y oportuna con su noticiero Al Día. De lunes a viernes en sus 2 ediciones. 6 de la mañana y 1 de la tarde. Noticiero Al Día. 102.3 en la noticia. Solo por Radio Universidad. Tu radio ahora también en Instagram. Búscanos Radio Universidad 102.3. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad 102.3 FM y en De Criterio. Vamos a seguir hablando enseguida de la parte de las implicaciones que tiene toda esta crisis para América Latina, pero Douglas quería seguir con algo. Con respecto a la persona que nos comentó en Facebook Live sobre si hay un parangón entre Nicaragua y Venezuela, para mí, además de lo que ustedes mencionaban sobre que hay una oposición más feroz en el país sudamericano con respecto a la nacional, también hay un factor muy importante, los liderazgos. Es decir, Daniel Ortega, el presidente, que efectivamente sabemos de que no le gusta a mucha gente, a otra gente sí le gusta, es un viejo lobo de mar de la política. Es decir, es una persona que ha estado sometido a unas presiones militares políticas que ni Chávez la vivió. Es decir, Daniel está acostumbrado a negociar y a moverse
en ambientes bastante conflictivos. Es decir, por eso es una persona que tiene el bagaje que tiene. Y eso lo ha llevado a tener una estrategia de hegemonía política en el país que es totalmente diferente a la de Venezuela. Es decir, recordemos que Daniel, su discurso se centra en que él es el garante de la paz, que él es el garante de la estabilidad. Eso es lo que trata de vender siempre. Mientras que en Venezuela, vos lo que te fijas es que los políticos venezolanos del chavismo lo que tratan de destacar es el antagonismo. Es decir, nosotros pertenecemos a un sector que está en contra del otro y tenés que estar con nosotros porque nosotros te beneficiamos. Mientras que en el caso de Daniel no, Daniel ha tratado de eliminar el antagonismo, es decir, hablar de reconciliación. Es decir, a veces se puede escuchar muy cansado el discurso, pero precisamente apuntan hacia eso. Entonces es una de las grandes diferencias, que tenés a un gobierno muy pragmático, extremadamente estratégico en Nicaragua, y en Venezuela prácticamente tenés a unos chabolines kamikazes, por decirlo así. Sí, y añadamos eso de los presos políticos, pues que al final de cuentas Maduro, al tener preso, pensemos en Leopoldo López, lo convierte en un mártir y en un héroe, y legitima la idea de que es una dictadura y que persigue y que no hay derechos constitucionales y que los derechos individuales están siendo pisoteados en Venezuela. Eso, al convertir a un héroe y a un mártir, le estás de alguna manera convirtiendo tu estrategia política en una estrategia en contra tuya, porque al final terminas perdiendo eso. Eso es un error, me parece, más de Maduro que de Hugo Chávez, porque si recordás, Hugo Chávez, cuando a él lo invitaban a dialogar, él lo que terminaba era subestimando a sus adversarios. ¿Recuerdan la famosa frase de él, que el águila no caza moscas? Entonces, pero hasta ahí llegaba su discurso, pero sí habían presos, pero cuando llega Maduro comete ese error, que es un error garrafal para mí. Bueno, solo creo que en ese caso tenés razón, aunque discrepo en el punto de que Leopoldo López sea un preso político. Para mí es un político preso. Simplemente me acuerdo de su consigna de la salida, donde él fue el que incitó las protestas violentas que terminaron con un montón de muertos. Entonces yo creo que sí tiene un grado de responsabilidad. Sin embargo, políticamente fue un error del chavismo haberlo metido preso, porque en Venezuela anteriormente han ocurrido cuestiones similares y no han metido preso a nadie. Sin embargo, en esta ocasión, el haberlo metido preso en ese contexto fue un error. En la última parte tenía el tema de, bueno, las implicaciones que esto tiene para América Latina. ¿Cómo lo ven ustedes? En algún momento se habla de... Esto es parte de alguien de ustedes decían, ¿no? Un nuevo plan Cóndor de Estados Unidos. Es una cuestión que solo está sucediendo en Venezuela, es algo que es parte de una realidad regional. ¿Qué escenarios se abren con esta nueva situación en Venezuela y en algún eventual caída del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué implicaciones tendría eso a nivel regional, no solo para el ALBA, sino para el resto de países de América Latina? Y que eso del plan Cóndor ya lo han planteado algunos también políticos. Lo planteó el presidente de Ecuador, lo vienen planteando en Venezuela los chavistas, pero sí lo que podemos ver es que hay un cambio de régimen político en América Latina, que los partidos, ya sea de derecha o socialistas, están perdiendo espacios y está resurgiendo pues aquellos gobiernos como más de derecha. Entonces, obviamente, al surgir estos nuevos gobiernos, se establece esa línea con el norte y el sur para hacer una transformación de América Latina, de toda su política, porque a Estados Unidos también le conviene tener aliados en América Latina, a la vez que Estados Unidos no solamente ha perdido liderazgo, sino también tiene otras grandes potencias mundiales que le están disputando ciertos espacios a nivel global. O sea, yo lo considero también como también en esto de América Latina, es una oportunidad para Estados Unidos como para establecer esas redes y comenzar a establecer un plan en el que ellos se puedan posicionar para estar fuertes frente a las otras potencias que le están disputando los espacios. Bueno, yo creería que más allá de eso, que Estados Unidos tenga que ver aquí o allá, el pueblo venezolano está en las calles, es inevitable verlo. No creo que Estados Unidos le esté pagando a millones de personas en Venezuela para que se vayan a protestar. Ecuador, Bolivia tiene gobiernos del ALBA
y no miramos estas cuestiones. Creo que Rafael Correa fue muy responsable en su gobierno. Evo lo ha tratado de hacer bastante bien, y si hay una buena gestión gubernamental, sea Estados Unidos, sea Rusia, sea China, las grandes potencias que quieran ejercer su poder sobre estas naciones, no lo han podido hacer porque no hay un descontento de la población. Mientras que en Venezuela la población está en crisis. Fíjense que hay un grave error, creo yo, siempre de percepción en América Latina, y es que seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Esto no es así. Si nosotros queremos ser un patio trasero de una nación, lo vamos a hacer. Si somos actualmente Estados Unidos, según algunos, yo no lo considero así. Si Estados Unidos pierde la hegemonía mundial y la tiene Rusia o la tiene China, vamos a ser los patios traseros de esas grandes potencias. Porque una potencia hegemónica, para mantenerse ahí, tiene que tener cooptado a las naciones. Tiene que ejercer presión sobre las naciones para que lo apoyen. La OEA, hubo un tiempo en que el chavismo la apoyó. Cuando José Miguel Insulza fue el secretario general y se llamó a cortarle la cooperación y las relaciones con Honduras por el golpe de Estado a Mel Zelaya, Nicolás Maduro, el canciller, y aplaudió la decisión de la OEA y pidió que se invocara la Carta Democrática Interamericana en Honduras. Hoy dicen que no porque están en contra de ello. Entonces tenemos que ver bien qué es lo que está pasando. No hay forma de intervención nueva, la intervención siempre ha sido la misma. Los rusos actualmente están acá en Nicaragua muy fuertemente. Los chinos ahora lo vemos en Panamá y en Costa Rica. Y en Panamá, imagínense ustedes, están con el canal de Panamá, donde los Estados Unidos se lo regresó a los panameños en el 79, y ahora los chinos son los segundos que más ocupan el canal. ¿Qué crees que sucedería en una eventual caída del gobierno de Maduro en América Latina? Bueno, porque Venezuela, pues, aún en una crisis, siempre ejerce una influencia importante. Sí, imagínate, Cuba, por ejemplo, Raúl Castro ha sido un visionario y vio que Venezuela va de mal en peor y estableció relaciones diplomáticas nuevamente con Estados Unidos, con Barack Obama. Fue lo primero que hizo, y se fue con el enemigo imperialista, no se fue ni con China ni con Rusia. Se fue con el enemigo imperialista porque es el que tiene la plata. Nicaragua vamos a sufrir cuando Maduro caiga, porque la oposición, cuando llegue al poder, lo primero que va a hacer es cortarnos el petróleo a tan bajo precio y a cobrarnos la deuda que tenemos, que es millonaria. Yo quería plantear pues de que una eventual caída del gobierno chavista tiene impactos más allá de los políticos, económicos, también tiene impactos simbólicos también, en el sentido de que la izquierda latinoamericana, por llamarlo así, ha orbitado en torno al proyecto venezolano. Es decir, vos hablas de una nueva ola de gobiernos progresistas a partir de la llegada de Chávez. Es decir, sin Chávez en el poder hubiera sido imposible hablar de otros gobiernos en el poder. Entonces la caída de este gobierno también es como una especie de reflujo. Yo lo haría como una metáfora al estilo Moisés en la Biblia. Es decir, la izquierda va a sentir un transitar por el desierto en los próximos años, pues. Y realmente la nueva hegemonía de estos sectores de derecha, por nombrarlos así también, porque también creo que en este sentido hay que ser un poco más cuidadosos, porque las nuevas derechas son muy diferentes a las antiguas derechas. Y las izquierdas también. En Nicaragua hay izquierdas. Claro, por eso, a eso me refiero. Por eso yo lo matizo bastante, de que las nuevas izquierdas y tienen que renovarse, porque efectivamente el chavismo demostró muchas falencias de tesis ya básicas. Pues, es decir, controlar el Estado, hacer políticas sociales, te demuestra que a la larga la gente queda en vulnerabilidad y es muy fácil que haya en retroceso. Dar 20 minutos final. Sí, definitivamente. Es decir, aquí es cuando estamos hablando de Venezuela, cuando hablamos de Cuba, hablamos de ese peso simbólico, pues, porque incluso a Venezuela, Monedero y algunos de estos del partido Podemos han impartido cursos a los militantes, y ellos han visto a Venezuela como efectivamente como ese símbolo de la izquierda latinoamericana. Al caer el chavismo, de alguna manera ese símbolo se va a ver un poco opacado. Entonces tendrían que buscar nuevas formas de reinterpretar la izquierda. Y como dijo Douglas, y para contestar también la pregunta, otra diferencia del señor que nos mandó el mensaje es que se fue a lo clásico demasiado Venezuela con su modelo económico,
Y para seguir con la discusión que nos plantearon acá de que si Nicaragua es izquierda o derecha, es precisamente eso otra de las grandes diferencias en Nicaragua, pues el tipo de gobierno, el modelo con el que se gestiona, que se difiere al de Venezuela, porque Venezuela se fue como al socialismo más clásico. Mario Vargas Llosa dijo hace años de que había una división entre la izquierda, una izquierda light, representada por ejemplo por Bachelet, y la izquierda carnívora, que estaba Chávez. Siempre es difícil inventar algo en América Latina, así que vamos a seguir pendientes de la situación en Venezuela. Y bueno, muchas gracias Darwin, Douglas, y muchas gracias Ricardo León por estar aquí en este programa. Por la invitación. Y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron por Radio Universidad. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. De criterio. Gracias por sintonizarnos. Síganos en www.decriterio.com y en nuestra página de Facebook y Twitter. Por cierto, De Criterio es con K. Solo por Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM, siempre joven. Atrévete y explora, la revista empresarial y turística de Nicaragua. Artículos